Bueno, tal como lo habíamos anunciado, ya está junto a nosotros el académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Temuco, don Iván Cuyul. Bienvenido, Iván, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es genial poder estar aquí para hacer difusión tanto de lo que estamos investigando como también de lo que tratamos de desarrollar en la universidad. Un trabajo que les vamos a ir contando y vamos a dejar al protagonista, don Iván Cuyul, quien es además kinesiólogo y está desarrollando un importante estudio sobre fibromialgia. Me tomé los segundos para decirlo bien, Iván, porque más allá de la dificultad de pronunciar el concepto, este es un tema que impacta en la vida de muchas personas. Cuéntanos un poquito más, primero que todo, de qué hablamos cuando hablamos acerca de este concepto. Bueno, la fibromialgia es una condición de salud, es un cuadro que se caracteriza principalmente por dolor crónico. Ajá. Dolor crónico generalizado, con una intensidad que habitualmente puede variar y eso limita la actividad de la vida diaria de las personas. No solamente es dolor, sino que se acompaña también de otros síntomas, como puede ser, por ejemplo, los trastornos del sueño, algunos trastornos también conductuales. Aparece también una entremezcla con algunas comorbilidades psiquiátricas, pueden aparecer síntomas depresivos, síntomas relacionados con la ansiedad, y es porque hay mucha incertidumbre respecto a la fibromialgia. Aparte de generar mucho sufrimiento en las personas, genera mucha incertidumbre porque no saben qué les está pasando, por qué les duele de la manera que les duele, por qué tienen síntomas que son extraños. Por ejemplo, las personas con fibromialgia pueden desarrollar crisis cuando reciben, por ejemplo, mucha luz o hay mucho ruido, o pueden presentar síntomas como, por ejemplo, que duela el roce. De hecho, las personas con fibromialgia habitualmente no pueden recibir abrazos, lo describen de esa manera y el contacto social disminuye, o sea, se van sumando una serie de consecuencias ahí. Y bueno, en el último tiempo la prevalencia de la fibromialgia al parecer va en aumento. Los estudios internacionales hablan de un promedio de prevalencia de más o menos el 2%. En Chile, el último estudio habla de un 3,3%. Nosotros en la universidad desarrollamos una tesis más o menos hace 3 años y recopilamos los estudios a nivel mundial de prevalencia de fibromialgia y detectamos que en la última década ahora estamos hablando no de un 2, de un 5%. Wow, es un número bien importante el que plantea Iván, porque estamos hablando de un volumen no menor de personas a nivel nacional sobre el promedio mundial, por lo que podemos entender, y eso es preocupante también. ¿Qué es lo que provoca finalmente la fibromialgia? Esa es una pregunta dura, es una pregunta incómoda para los investigadores y para los profesionales de la salud. Las personas quieren saber las causas. Lamentablemente no hay una causa conocida. Lo que sí sabemos es que hay factores contribuyentes y que hay factores que podrían predeterminar a una persona a desarrollar. Pero en estos factores que pueden predisponer a generar la fibromialgia o que una persona la desarrolle, hay harta ambigüedad en la investigación, así que no me atrevería a señalar directamente cuáles podrían ser, pero sí los factores contribuyentes, que son toda la carga que comprende factores estresores. Nosotros hablamos de estresores no solamente como el estrés psicológico, sino que también el estrés físico, el estrés social, también pueden influir en este cuadro y generar un efecto de bola de nieve. Por ejemplo, cuando una persona recibe el diagnóstico de fibromialgia, lo que se ha visto en los estudios cualitativos es de que esa etiqueta tiene el mismo peso que la etiqueta del cáncer. Wow. Eso se ha visto en los estudios cualitativos y es porque en torno a la fibromialgia hay muchas creencias relacionadas a que es una patología que nunca va a pasar y de que el sufrimiento es excesivo, y eso se ha ido acrecentando con todo lo que hay en redes sociales, todo lo que hay también en la web, todos estos espacios que son virtuales donde las personas con fibromialgia comentan lo que viven, hacen que la gente se asuste mucho más, y el asustarse genera que la persona empiece a evitar. O sea, el miedo siempre genera evitación. Entonces, si me duele o si es que voy a empeorar mi cuadro, voy a dejar de hacer estas cosas. Me duele cuando salgo, me duele cuando voy a comprar, me duele cuando tengo que asistir a alguien y ayudarle a levantarse, por ejemplo. Entonces ya no lo hago más y pierdo apoyo social, me empiezo a encerrar y ahí se empieza a generar otro bucle
¿cierto? Claro. Que es psicológico y que se empieza a correlacionar con la depresión. Es complejo porque el punto que tú comentas, Iván, es muy contingente hoy día. Las personas se automedican y se autodiagnostican además por las redes sociales, muy equivocadamente. Es algo que no se recomienda, pero bajo ninguna circunstancia. Pero claro, el acceso a la información que tenemos hoy día hace, erróneamente creo, el que las personas se autodiagnostiquen y no consulten de pronto especialistas, o por lo menos no a tiempo. ¿Cómo reconocemos los síntomas de la fibromialgia? Porque, siguiendo en esta misma línea, personas dicen, no, yo tengo una molestia, un dolor, etcétera, no sé, ChatGPT, Google, y te entrega una serie de posibilidades, pero entiendo que son los especialistas los que tienen que diagnosticar. Sí, bueno, ahí tocamos otro punto álgido. ¿Ya? O sea, aquí estamos de punto complicado. Punto sensible a punto sensible. Exacto, porque el diagnóstico ha sido muy controvertido en el sentido de que la fibromialgia es una condición de salud que es catalogada como síndrome. Y eso significa de que no existe una prueba precisa que te pueda decir tú tienes fibromialgia, sino que se han creado criterios diagnósticos. Y los criterios diagnósticos son una serie de signos y síntomas que los clínicos pueden recabar para crear finalmente el análisis y poder decir si una persona tiene fibromialgia o no. Ahora, existen criterios desde 1990, los criterios ACR, que son como los más difundidos. Lamentablemente, la mayoría de los profesionales que hacen los diagnósticos lo hacen basado en los criterios de 1990. Pero ahora ya tenemos criterios de 2016, 2011, que tienen una mejor psicometría. Eso quiere decir que pueden detectar de mejor manera las personas que realmente tienen fibromialgia, a diferencia de esos criterios que son más antiguos. Estos criterios más antiguos probablemente la gente cuando lo escuche le va a hacer sentido, porque habitualmente el médico te empieza a tocar el cuerpo y si tienes varios puntos con dolor, tienes fibromialgia. Pero los criterios actuales no evalúan solo los puntos, sino que evalúan también otras cosas, como los síntomas que habíamos conversado anteriormente, el tener problemas de sueño, el tener fatiga. Entonces, con todo ese panorama, recién se puede decir si una persona tiene fibromialgia o no. Entonces, entramos en otro problema, que se ha sobrediagnosticado la fibromialgia, porque también hay un sesgo de género. Se cree que la fibromialgia se da solamente en mujeres, y eso se creyó por mucho tiempo, y se subdiagnosticó en hombres. Entonces, ahora, en los últimos estudios, recién estamos conociendo cuál es la proporción de hombres que tienen fibromialgia. Entonces, en el mundo, afuera, aquí no tenemos datos todavía, se habla de que la proporción es de 1:4. Entonces, de 4 mujeres, un hombre tiene fibromialgia. ¿Esto es diagnosticado por un médico general? Puede ser diagnosticado por un médico general ocupando los criterios ACR 2011 o 2016, que son como los que se ocupan actualmente, o un especialista que es el reumatólogo. O sea, un médico general podría realizar el diagnóstico de fibromialgia si es que sabe y conoce el ocupar esos criterios. ¿Cómo se aborda finalmente? Porque, según lo que hemos conversado, igual es una patología bastante compleja desde el punto de vista psicosocial. Así es. ¿Cómo se aborda ahí? Aquí, bueno, nosotros hablamos de que la fibromialgia es una condición de salud compleja, pero compleja no quiere decir que sea difícil de manejar, ¿ya? Y eso es bueno porque son buenas noticias para los pacientes, ¿ya? Y en el fondo también, si hablamos de dolor crónico, una de las buenas noticias para el manejo es definir el dolor crónico para la persona. La persona que tiene fibromialgia, cuando escucha la palabra crónica en el concepto de dolor crónico, cree que es para siempre. Claro. Y que siempre va a tener lo que está sufriendo ahora. Y permanentemente, además. Y además, pero no es así, porque el dolor crónico se define como dolor crónico o dolor que padece una persona por más de 3 meses. Esa es la definición conceptual. Ya. Entonces, si nos dicen que tenemos dolor crónico, eso significa que tenemos dolor que dura más de 3 meses. Pero eso no significa que no vaya a pasar. En el caso de la fibromialgia, si bien hay muy pocas personas que logran la remisión, que es decir, que la enfermedad desaparece, se curan, son muy poquitas, se habla del 2, 1%, muy poco. Pero existe una gran proporción de personas con dolor crónico y con fibromialgia que pueden vivir bien con dolor crónico. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Que era la pregunta inicial, con todos estos factores. Es detectando todos aquellos factores que pueden influir sobre la condición. Y aquí entran factores sociales, psicológicos, cognitivos, físicos. O sea, el espectro completo. Si yo veo el panorama general
detectar actividades a las cuales la persona tenga miedo de realizar. Son actividades que hay que recuperar, sí o sí, pero la persona lo va a evitar. Entonces, al evitarlo, estamos echándole más leña al fuego. Entonces, aquí lo que tratamos de desarrollar es un afrontamiento activo. Y las guías de práctica clínica más contemporáneas en el mundo hablan de que lo primero es el tratamiento no farmacológico, donde está la kinesiología, la psicología, la nutrición, es la base del tratamiento, y después como coadyuvante el tratamiento farmacológico. Pero aquí al parecer estamos al revés, ¿cierto? Habitualmente las personas con fibromialgia, lo comentabas al inicio, tienen muchos medicamentos. De hecho, nosotros en algunos estudios hemos tenido personas hasta con 16 medicamentos, y que incluso los medicamentos tenían interacción entre ellos que estaba generando efectos secundarios, que es la polifarmacia. Ahora, en el ámbito de la investigación, ¿cura no hay? Cura de lleno no se ha descrito como tal. Ya. Se habla de casos de remisión donde la condición desaparece, ¿ya? Que se pudiese en términos como más generales hablar de cura, pero cura con una herramienta en particular no existe. De hecho, actualmente se están tratando de desarrollar estudios en inmunología porque se cree que pudiese tener algún factor causal relacionado a, pero todavía estamos en estudios en animales, por lo tanto no es algo que se pueda trasladar a la realidad en el ser humano. De hecho, los estudios en animales, el 3% o el 5% dan los resultados en humanos, o sea, muy poquito de todo lo que se hace. Y en este contexto, y ya entrando en el desarrollo de investigaciones, como comentabas, Iván, se está desarrollando ahora, estás desarrollando un estudio que tiene relación, tal como anunciábamos, con este tema, esta condición de salud que tú me dijiste que era al comienzo, no es una enfermedad, sino que es una condición de salud. Y están desarrollando un estudio que está en este momento activo, está en proceso también de reclutamiento para poder tener una mirada más amplia, entiendo, ¿no? Sobre esta condición de salud que es la fibromialgia y que afecta a un número muy importante de personas. Como tú señalabas, un 5% de los chilenos declaran padecerla o han sido diagnosticados o podrían estarlo. Así es. Sí, estamos desarrollando un estudio piloto, es un estudio de métodos mixtos en personas con fibromialgia. Mixto significa de que vamos a evaluar cosas cuantitativas, como para ver cómo evoluciona y cuánto mejora una persona con fibromialgia. Y por otro lado, una parte cualitativa, donde vamos a ver qué cosas son las que ayudan más a las personas con fibromialgia con este estudio que queremos desarrollar. En realidad que ya está en ejecución. Comentábamos anteriormente de que es complejo, que son varios factores los que hay que manejar, y varios de estos factores que hay que manejar tienen que ver con los estilos de vida. Y al tener que ver con los estilos de vida significa que yo tengo que afrontar diariamente diversas situaciones y yo tengo que tener estrategias para poder afrontarlas. Y eso implica que la persona sepa. Y saber implica conocimiento, y conocimiento significa información. Por lo tanto, es ahí uno de los pilares que quizás estamos olvidando, y es que las personas aprendan sobre su condición. Y lamentablemente, de hecho yo también lo hice así en su tiempo, la educación en salud es muy instruccional. De hecho es como para, lo voy a decir así, es como para estudiantes de básica. Pero aquí estamos educando a adultos. Claro. Y educar a adultos significa de que debiesen tener un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea activo, donde ellos construyan su propio conocimiento y ellos ya tienen un camino. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros consideramos al usuario, al paciente, como un experto. Y que en conjunto con nosotros, que somos un experto en una área de la salud, podemos reestructurar algunas de sus creencias o podemos conversar sobre qué estrategias podemos tener en la vida diaria para afrontar lo que está ocurriendo. Y eso tenga un impacto repetitivo en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos una condición que persiste en el tiempo, que depende de factores de estilo de vida y por lo tanto requiere de que la persona repita el mismo patrón activo diariamente para que podamos revertir lo que está ocurriendo. Entonces, en base a eso, necesitamos saber. La educación actual de los pacientes en salud es muy instruccional. Haga esto otro. Por ejemplo, con una enfermedad aguda eso puede funcionar. Por ejemplo, en un resfrío, en una neumonía. Tome tal antibiótico por tantos días. Pero claro, acá no le puedo decir a este paciente solamente haga ejercicio todos los días. Claro.
porque no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo adherirse, tiene miedo, tiene barreras a lo mejor en su entorno, en su casa, en su vecindario, y por lo tanto el proyecto se centra en innovar trayendo algo que se ocupa en la academia, pensando en que los pacientes sí pueden aprender cosas complejas y con la evidencia científica actual. Sí. En esencia, lo que estamos estudiando son los efectos de los journal clubs en personas con fibromialgia. Los journal clubs son sesiones que ocupan los académicos o los estudiantes de posgrado para analizar papers científicos. Entonces, lo que vamos a hacer con estos pacientes es entregarle paper, la mejor evidencia científica disponible para que vean de primera fuente qué es la fibromialgia, cómo se maneja y que hay personas que están viviendo bien y cómo se ve un tratamiento adecuado. Entonces, esa es la idea de este estudio, entregar esas herramientas, pero desde un punto de vista activo. ¿Es más frecuente esta condición en personas jóvenes o personas mayores? Si me equivoco en lo siguiente, me corrige. ¿Se reclutaron 34 mujeres? Se van a reclutar. Se van a reclutar. De entre 30 y 60 años. Una investigación aún en desarrollo, es cierto que se va a ejecutar, pero sumamos dos preguntas. Por un lado, si es más frecuente en jóvenes o en adultos, y en este caso, ¿cuáles podrían ser las mayores diferencias entre una persona de 30 años que tiene esta condición a una persona de 60 años o más? Ya, buena la pregunta, muy buena la pregunta, especialmente porque hemos difundido por redes también esto y hay personas que me han escrito de por qué mayores de 30, gente joven con la condición. ¿El llamado lo hicieron para personas mayores de 30? Es que el llamado va entre 30 y 60. Ya. ¿Y sigue abierto ese llamado? Sigue abierto. Ah, ya. De hecho, vamos en la mitad de reclutamiento, así que todavía la gente que esté interesada en participar, Perfecto. por favor, contáctenos a través de las redes sociales de la facultad o de la carrera de kinesiología. Tenemos por ahí un código QR, ellos se inscriben y ahí nos contactamos con ellos y vamos conversando, ¿ya? Entonces, la pregunta era relacionada a las edades y era cómo impactaba, Claro, ¿cierto?, a las personas que son menores de 30 o mayores de 60. Bueno, el impacto físico, psicológico, cognitivo, en esencia es muy parecido, pero impacta habitualmente en el centro de tu vida, que en el caso de los estudiantes, el estudio, el compartir con la gente. En el caso de las personas mayores que están en una etapa, habitualmente ya no están trabajando, tiene un mayor impacto social. Y en las personas que están en edad laboral, que es la que estamos reclutando en este estudio, tiene un impacto que genera cierto mayor incertidumbre en términos económicos para la casa. Entonces, y aquí muchas personas tienen licencia y las licencias son rechazadas, entonces se genera una turbulencia enorme de todos los factores que hemos visto y todo eso se va sumando. Es un vaso que se rebalsa y se rebalsa y se rebalsa de cosas que van sumando. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo ayudamos? Bueno, este espacio contribuye a eso, pero para sensibilizar y concientizar también a la población respecto a este padecimiento, esta condición crónica, que también hemos desmitificado de pronto este concepto de crónico, porque es más esperanzador de lo que podíamos comenzar o pensar al inicio. ¿Cómo concientizamos? ¿Cómo avanzamos en este sentido, Iván? Aquí la base es validar la experiencia de la persona que está sufriendo. Hay algo que se llama fibroescepticismo, ¿Ya? y que implica que los profesionales y muchas veces los familiares no le creen a las personas con fibromialgia que les duele como les duele, que sufren como sufren. Porque claro, son dolores extraños y son personas que de repente, producto del dolor, pueden responder mal en determinadas situaciones. Reaccionar. Entonces, lo primero es validar que eso es real, ¿ya? De hecho, esa es la gran crítica que hay hacia los profesionales de la salud de los estudios policativos, que los profesionales no les creen a las personas que les duele como les duele, pero sí pasa, sí ocurre, y el primer punto es eso, validar. Por otro lado, validar también en la familia. Y por otro lado, en el caso de la persona con fibromialgia, cuando el diagnóstico está confirmado, una de las cosas en las cuales más tiene que trabajar la persona es en aceptar la condición. Lo que se ha visto también en los estudios es que cuando las personas aceptan la condición, van a poder después decir, ya, lo tengo,
¿qué hago ahora? Y Claro. esa pregunta es la que te lleva al cambio. Si tú no lo aceptas, no vas a poder transitar hacia el cambio y a buscar estrategias activas que te permitan mejorar o, en este caso, aminorar los síntomas o aminorar las crisis, porque las personas con fibromialgia pasan por crisis, donde el dolor en una escala de 0 a 10 es 10 de 10. Wow. Y están en la cama o no pueden salir y habitualmente, claro, pueden tener un dolor, sé, 2, 3 diario y de repente llegan a la crisis y quedan totalmente limitados para desarrollar sus actividades de la vida diaria. Iván, queremos darte el espacio finalmente para poder hacer este llamado a participar también, a sumarse. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Cuáles son los plazos también? Ya, sí, bueno, este estudio piloto tiene una duración de 5 semanas, son 5 visitas, de hecho es muy cortito, así que las personas que quieran aprender más sobre fibromialgia pueden contactarnos a través del Instagram de la carrera de kinesiología o el Instagram de la Facultad de Ciencias de la Salud. Hay un formulario, hay un código QR que pueden llenar para poder inscribirse y nuestros ayudantes de investigación se van a contactar con ellos para agendar ya una evaluación, y si la persona cumple los criterios y las evaluaciones que vamos a hacer, lo más probable es que quede y participe de esto. ¿Ya? Perfecto. Una importante invitación que hace en este caso Iván Cuyul, kinesiólogo, académico también de la Universidad Católica de Temuco, de la Facultad de Ciencias de la Salud, con este estudio sobre fibromialgia que también permite conocer un poco más acerca de esta condición en nuestro país. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos hoy día. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nosotros así estamos cerrando entonces el pauta informativa del día de hoy. Agradecer siempre su preferencia, invitar a que se quede en la sintonía de TVUCT Araucanía y toda nuestra programación a través de todas nuestras plataformas, Canal 23, señal abierta en toda la región de la Araucanía, Canal 61 del Sur, desde Talca y hasta Coyhaique. Estamos también en streaming en TVUCT.cl y nuestras redes sociales. Síganos en YouTube y todas nuestras plataformas. Nos vemos.